Capítulo 30. La Gran Reforma. Esto no puede estar pasando. El sonido estridente de voces elevadas ya se había convertido en algo cotidiano en el Senado, donde los senadores, rodeando la tribuna central en forma de semicírculo, alzaban sus voces y señalaban furiosos. Han pasado 50 años desde que Sila promulgó la ley que fortalecía el poder del Senado, o 25 años. Solo han pasado 10. Y ahora quieren anularlo tan pronto. Pompeyo, ¿cómo puedes tratar al Senado con tanto desdén? Esto es un abuso de poder. El Senado nunca lo aprobará. A pesar de los ataques furiosos que caían desde todos los lados, Pompeyo mantenía una expresión impasible. De hecho, parecía más tranquilo que nunca. Con una voz calmada, empezó a hablar. Queridos senadores, ¿cuándo he dicho que voy a anular las reformas de Sila? Eso es lo que estás haciendo ahora. Restaurar la ley Hortensia que Sila abolió no significa debilitar la autoridad del Senado. Como si esperaran esas palabras, las objeciones comenzaron a surgir por todas partes. Pompeyo, aunque no era particularmente bueno en discursos públicos, ya esperaba esa reacción, por lo que fue capaz de refutarlas fácilmente. La clave del fortalecimiento del Senado fue aumentar el número de senadores de 300 a 600 y reforzar el control sobre los gobernadores provinciales. Si seamos sinceros, más allá de eso, lo que realmente se hace es suprimir a la Asamblea Popular. ¿Suprimir? Está exagerando. Es que la población realmente siente que eso está ocurriendo. Alguien aquí no sabe cómo se sienten los ciudadanos. Con la observación de Pompeyo, la sala cayó en un profundo silencio. Los cargos en Roma eran principalmente elegidos por votación, por lo que los senadores eran muy sensibles a la opinión pública. Este también era un problema inherente a las reformas de Sila. El sistema republicano no puede existir sin el apoyo de la gente. No importa cuántos poderes se le quiten a la Asamblea Popular, al final, si no reciben el apoyo del pueblo, no pueden acceder a cargos públicos. Debido a esta estructura, los senadores no podían ignorar la opinión pública. A menos que no les interesara en absoluto convertirse en cónsules o ediles, no había senadores que pudieran darse el lujo de despreciar la opinión del pueblo. Pompeyo, observando la sala, continuó con su discurso con una gran confianza. Si quieren oponerse, adelante. Pero sepan que la Asamblea Popular está observando con gran interés lo que sucede en esta reunión, y todo lo que se diga aquí se difundirá de inmediato. Lentulo, ¿todavía mantienes tu opinión de que el Senado nunca estará de acuerdo con esto? Lentulo, que había estado gritando hace un momento, no pudo decir ni una palabra y permaneció en silencio. Se dio cuenta de que, con las elecciones de cónsul del próximo año a la vista, no podía arriesgarse a hablar demasiado rápido. Los demás senadores también se quedaron callados, observándose unos a otros, mientras evitaban hablar. Metellus Pius, un miembro senior del partido senatorial que había cumplido 60 años ese año, se levantó con cautela y solicitó la palabra. Habiendo suprimido la rebelión de Sertorius junto a Pompeyo, también era miembro de una familia profundamente senatorial. Sin embargo, la disposición personal de Metellus era conocida por ser bastante cautelosa. A diferencia de otros senadores, él no veía la situación actual como una simple disputa política. Queridos senadores, aunque no estoy de acuerdo con todas las palabras del cónsul, debo admitir que hay algunos puntos que tienen sentido, comenzó. ¿Tienen sentido? Entonces, ¿eso significa que debemos aprobar ese proyecto de ley?, preguntó un senador, alzando la voz. No podemos simplemente oponernos, respondió Metellus. De hecho, el estado de la Asamblea está realmente en el suelo. Aparte del descontento popular, esta no es una situación equilibrada. La opinión de Metellus representaba los puntos de vista de los republicanos moderados. Muchos senadores estaban bastante orgullosos del sistema de gobierno romano. Si los populistas dominaban, probablemente se caería en el gobierno de las masas, como en Atenas. Si los nobles tuvieran todo el poder, sería el tipo de política común que se ve en todas partes. Aquellos que creían que la República Romana era el sistema perfecto, albergaban cierta insatisfacción con las reformas de Sila. Si bien apreciaban el fortalecimiento de la autoridad del Senado, sentían que el equilibrio había sido alterado en exceso. Esto era especialmente cierto entre los senadores versados en derecho. Uno de ellos, Cicerón, apoyó la opinión de Metellus. La garantía de poder legislativo para la Asamblea ha sido una tradición durante más de 200 años. Creo que vale la pena discutir la restauración de esta tradición. Además, me pregunto si deberíamos restaurar el sistema de jurados a su estado original. Dos elementos clave componían el sistema judicial romano: el sistema de jurados y el derecho a apelar. Todos los romanos tenían garantizado el derecho a apelar bajo la ley, y las sentencias eran dictadas por jurados. Originalmente, la aristocracia monopolizaba el sistema de jurados, pero las reformas de los hermanos Graco lo cambiaron. Los hermanos Graco dividieron el jurado en tres partes:
un tercio de la nobleza, un tercio de la clase ecuestre y un tercio de los plebeyos. Sin embargo, cuando Sila se convirtió en dictador, invirtió esta reforma y regresó el sistema a su estado original aristocrático. Esta acción esencialmente otorgó inmunidad a la nobleza. Cicerón, un hombre de ley, estaba secretamente desilusionado con este sistema injusto. Con los puños apretados, continuó su apasionado discurso. Cuando los aristócratas y los plebeyos están juntos en juicio, incluso si las pruebas son abrumadoras, a menudo se favorece a la nobleza. Esto llevará a una seria desconfianza en el sistema legal romano. De hecho, la desconfianza de los ciudadanos ya se ha acumulado. Pero ¿qué pasa si dejamos que todo se resuelva y alguien como los hermanos Graco aparece de nuevo?, interrumpió otro senador. Entonces, ¿los hermanos Graco lograron derribar el Senado? No, ambos intentos fracasaron. Además, el Senado ahora es más poderoso que nunca. No estamos en una situación en la que tengamos que tener miedo, respondió Cicerón. Pero aún así. Cuando la opinión en el Senado comenzó a dividirse, Pompeyo esbozó una sonrisa de satisfacción. Él había incluso presentado un proyecto de ley adicional para restaurar el sistema de jurados compuesto de manera equitativa por todas las clases sociales, tal como era en el pasado. Los partidarios más duros solo hervían de frustración, pero no podían expresar abiertamente su oposición. Al final, su mejor opción era retrasar la votación hasta el día siguiente, en una táctica de dilación. Pompeyo se levantó, amenazando con transmitir la situación tal cual a la Asamblea Popular si la votación se volvía a retrasar al día siguiente. Los senadores más radicales, desesperados por la situación, no sabían qué hacer y se sentían impotentes. Finalmente, recurrieron al otro cónsul, Craso, para que los ayudara. Por favor, cónsul, ejerza el derecho de veto. Si esto sigue así, el proyecto de ley pasará, le pidieron. Ja ja ja. ¿Me están pidiendo que asuma toda la responsabilidad? No puedo hacer eso. Si ejerzo el veto contra una ley que tiene un apoyo popular tan fuerte, ¿qué posición quedaría para mí?, respondió Craso, riendo con desdén. Entonces, ¿qué va a hacer? Dejar que todo siga así, insistieron los senadores. Primero, si ustedes mismos se levantan y expresan su oposición, yo lo consideraré. No es justo que me echen toda la carga a mí sin hacer nada, les respondió Craso. Craso no tenía intención de ejercer el veto en este asunto. Aunque se presentaba como el portavoz del Senado, en realidad, Craso representaba a la clase ecuestre. La restauración de la ley Hortensia y los cambios en el sistema de jurados no perjudicaban en nada a la clase ecuestre. De hecho, solo los senadores más aristocráticos se sentían incómodos con estas reformas. Sin embargo, Craso necesitaba encontrar una excusa para no perder el apoyo del Senado, pues su imagen como aliado del Senado debía mantenerse, al menos en apariencia. Le sugirió que si otros senadores se levantaban y expresaban su oposición, él podría unirse a ellos con una justificación válida. Por supuesto, ningún senador estaba dispuesto a alzar la voz por sí mismo. A pesar de todo, los senadores del partido senatorial seguían confiando en Craso. El que dijo que controlaríamos a Pompeyo fue el cónsul, ¿no? Debería cumplir su promesa, insistieron. Nosotros solo confiábamos en el cónsul, y ahora nos muestra su inacción, protestaron. Cálmense. ¿Cuándo dije que dejaría que Pompeyo siguiera su camino sin más? Lo que pasa es que ahora no tengo una justificación clara para oponerme al proyecto de ley que él ha propuesto. Necesitamos una estrategia fría y calculada, dar lo que hay que dar y tomar lo que hay que tomar, explicó Craso. Las palabras de Craso devolvieron algo de esperanza a los senadores del partido senatorial. Se acercaron a él, buscando una solución. ¿Cuál es el plan?, preguntaron ansiosos. ¿Aún podemos conseguir algo de esto?, se cuestionaron. Directamente obtener beneficios será imposible. Pero no podemos dejar que Pompeyo siga tan confiado y a su aire, dijo Craso, con una sonrisa de satisfacción. Los senadores asintieron al unísono, como si se hubieran puesto de acuerdo. Tienes razón, Pompeyo ha cruzado la línea. Exacto. Así que, a cambio de aceptar esa propuesta, debemos asegurarnos de que Pompeyo también tenga que ceder algo. Conociéndolo, no creo que quiera renunciar a nada. Pues simplemente hagámosle lo mismo que él nos hizo. ¿Acaso no tiene Pompeyo también el apoyo del pueblo? Los senadores del partido senatorial sonrieron satisfechos al escuchar el plan de Craso. No estaban acostumbrados a ser golpeados sin poder devolver el golpe. Si ellos iban a sufrir, al menos querían que el enemigo también se llevara su parte de heridas. Finalmente, los aristócratas llegaron a un consenso. Aunque les costara un hueso, al menos debían conseguir algo de la carne de su oponente. La voluntad de hacerle daño al rival se encendió con fiereza. Al día siguiente, el Senado cambió completamente de opinión y anunció su apoyo decidido a las propuestas de Pompeyo. Pompeyo, una vez más, había conseguido imponer su voluntad,
y se sintió pleno de victoria. Sin embargo, el contraataque del Senado fue más doloroso de lo que esperaba. Los senadores, al ver que el proyecto de ley pasaría de todos modos, decidieron obtener el apoyo de los ciudadanos. Hicieron discursos en las calles, prometiendo devolver los derechos a los ciudadanos y ganándose el aplauso de la Asamblea Popular. Aprovechando esta situación, Aurelio, un excónsul, se presentó como líder en la crisis. Él argumentó que Pompeyo debía ir al sur a sofocar las secuelas de la rebelión de los esclavos, que aún causaba problemas. Aunque la rebelión de Craso había sido sofocada, la situación no se había normalizado por completo. Solo contando los muertos, más de 100.000 habían perdido la vida. La mayoría de los esclavos que lucharon en la rebelión no se rindieron, y los pocos prisioneros fueron escasos. Roma, como muestra de poder, persiguió a los esclavos fugados y los crucificó todos. Aurelio subrayó que Sicilia debía ser pacificada, ya que era una de las regiones con más esclavos, y algunos elementos subversivos aún podrían estar escondidos allí. Sin embargo, si Pompeyo tomaba el control, nadie osaría desafiarlo. Los ciudadanos, que aún recordaban vivamente los horrores de la rebelión, apoyaron con fervor el discurso de Aurelio. Al final, cuando los cónsules y los magistrados terminan su mandato, son enviados a las provincias como gobernadores. Esto significaba que, al finalizar su mandato como cónsul, Pompeyo también debía asumir el cargo de gobernador de una de las provincias. El Senado decidió asignar a Pompeyo como gobernador de Sicilia, y la Asamblea Popular lo aprobó por abrumadora mayoría. Aunque Pompeyo intentó mantener una apariencia tranquila, no pudo ocultar su inquietud. En su interior, ya había comenzado a pensar en Oriente como su destino. En ese momento, Lucuyus estaba obteniendo victorias tras victorias en la región, presionando al reino del Ponto, y si la guerra continuaba de esa manera, el rey Mitrídates V no podría resistir mucho más. Si Mitrídates se rendía, el enemigo de Roma en Oriente desaparecería. Pompeyo quería ser quien se hiciera cargo de esta victoria, ganando más gloria en el proceso. Pero tanto el Senado como la Asamblea Popular estaban a favor de enviarlo a Sicilia, y no tenía más opción que acatar la decisión. Si insistiera en ir a Oriente, podría dar la impresión de que solo buscaba su propia gloria, poniendo en segundo plano la seguridad de Roma, lo que lo haría parecer un hombre de poca monta. Así que, a regañadientes, Pompeyo se mostró dispuesto a cumplir con las expectativas de los ciudadanos, conteniendo su frustración. Aunque había perdido lo que había planeado, ver a Pompeyo frustrado fue algo que apaciguó los ánimos de los senadores. Objetivamente, Pompeyo no había perdido realmente nada. Que no pudiera ir a Oriente era solo un cambio en sus planes. Sin embargo, aún no había superado por completo su ira, por lo que invitó a su casa a su amigo Marcus. Marcus aceptó gustosamente la invitación. «Oh, ya llegaste», dijo Pompeyo con entusiasmo mientras recibía a Marcus en su sala de estar. Cuando se trató de la aprobación de la ley Hortensia, la reacción del Senado fue exactamente como Marcus había anticipado. Además, Marcus le había advertido de antemano que el Senado no se retiraría tan fácilmente. Dado que Pompeyo ya había anticipado todo esto, lo lógico era que también tuviera una solución para el problema. Sin rodeos, Pompeyo fue directo al grano. «Ya sabes lo que el Senado me ha hecho, ¿verdad?», preguntó. «Sí, me dijeron que, al terminar tu mandato, serás enviado como gobernador de Sicilia», respondió Marcus. «¿Acaso Craso ha instigado a los senadores con sus astucias? Mi padre no tuvo más opción. Está en una posición en la que debe representar al Senado. Pero créeme, esto no será una pérdida para usted, Pompeyo». «¿No es una pérdida? ¿Cómo no lo va a hacer si no voy a Oriente? Si esto sigue así, tendré que ver cómo Lucuyo acaba con Mitrídates con los ojos abiertos». A pesar de haber acumulado suficientes logros militares, Pompeyo no estaba satisfecho. Su objetivo era lograr hazañas comparables a las de Alejandro Magno en Macedonia. No podía conformarse solo con 2 desfiles triunfales. «¿Por qué estás tan ansioso? Quizás no lo entiendas, pero la capacidad de Lucuyo en Oriente no tiene comparación con la de Mitrídates. Si se tiene en cuenta su talento militar, no sería nada sorprendente que acabe con Mitrídates en el próximo año. Desde el punto de vista militar, eso es cierto, pero no tienes que preocuparte por eso». Lucio Licinio Lucuyo había sido un destacado comandante bajo Sila, reconocido por su talento desde temprano. Con un nivel de liderazgo comparable al de Pompeyo, fue elegido cónsul hace 4 años. Cuando Mitrídates V comenzó la guerra, Lucuyo fue enviado como gobernador de Cilicia. Aunque Mitrídates tenía un ejército formidable, no fue rival para el genio militar de Lucuyo. Las noticias de sus victorias llegaron a Roma constantemente. Pompeyo, que estaba esperando su oportunidad para brillar, no estaba nada contento con el resultado. Sin embargo, para Marcus, que ya sabía cómo iban a desarrollarse las cosas, no era gran cosa. Lucuyo puede ser un gran estratega, pero es torpe cuando se trata de ganarse el corazón de los soldados.
Si escuchas las reacciones de los que están en Oriente, eso queda claro. Puede que gane batallas, pero le será difícil ganar la guerra. Realmente fracasó en ganarse a los soldados. Sí. Aunque gana victorias, prohíbe el saqueo y distribuye los botines de manera demasiado estricta. No es que infrinja las reglas, pero los soldados no estarán contentos con eso. Los soldados romanos, que pasaban años en el campo de batalla, tenían un fuerte deseo de obtener su parte de saqueo, como recompensa por su sacrificio. Si se iba a prohibir el saqueo, el comandante debía asegurarse de repartir suficientes botines entre ellos. Sin embargo, Lucuyo no había tenido en cuenta esos detalles. Si solo repartía los salarios según las reglas y prohibía el saqueo, inevitablemente los soldados empezarían a quejarse. Incluso Lucuyo, tras las grandes victorias obtenidas en Oriente, terminó acaparando la mayor parte del botín para sí mismo. Cuando Pompeyo se enteró de esto, no pudo evitar soltar una risa sardónica. Si esto es cierto, Lucuyo no durará mucho. Qué tonto fui por preocuparme. Sí, realmente. Lo mejor es que usted se concentre en Sicilia, gane el apoyo del pueblo y regrese tranquilamente a Roma. Si Lucuyo fracasa en Oriente, la siguiente oportunidad será naturalmente suya. Ja, 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 al escuchar lo que dices, siento como si una carga se deshiciera. Tienes razón. Mandaré a alguien a Oriente para investigar. Si todo es como dices, iré gustosamente a Sicilia. Gracias. Gracias a ti. Ahora entiendo por qué Craso te aprecia tanto. Nunca lo había envidiado, pero después de verte, estoy cambiando de opinión. Ojalá mi hijo tuviera el mismo talento que tú. A pesar de los elogios de Pompeyo, Marcus solo sonrió educadamente y bajó la cabeza. Aunque estaba contento de que las cosas iban bien, había algo de amargura en su corazón. Genial. Ser un genio, eso hubiera sido perfecto. Si realmente tuviera ese talento, todo sería mucho más sencillo. Aunque todos los que lo rodeaban lo consideraban un genio sin igual en Roma, la verdad era otra. Marcus no era realmente un genio, él se estaba haciendo pasar por uno. Tanto Danae, como Septimus, Espartaco, e incluso su propio padre, Craso, no dudaban de su genialidad. Si alguien dudaba de él, sería un problema. Marcus debía seguir interpretando ese papel de genio perfectamente. Solo así podría ganarse la confianza de sus subordinados. Sin eso, ¿cómo podrían seguirlo si aún era joven? El problema era que Marcus no era realmente el genio que pretendía ser. Desde pequeño, había trabajado en múltiples empleos, acumulando conocimientos variados, y aunque su mente era rápida, no podía compararse con los genios históricos. Por eso, Marcus había dedicado innumerables horas y esfuerzos para lograrlo, analizando miles de posibles escenarios históricos y su manera de responder a cada uno. El aire de confianza que proyectaba ahora, su voz segura y sus expresiones relajadas, eran el resultado de arduo trabajo y práctica. Cada día, practicaba frente al espejo, buscando cómo sonar más confiado, cómo parecer más relajado, repitiendo miles de veces. Por supuesto, nunca pensó que fingir ser un genio fuera una carga. Este esfuerzo era la clave para alcanzar el futuro que él aspiraba. Aunque aún no era perfecto, su objetivo era seguir perfeccionándose hasta llegar a serlo realmente. Con la mente enfocada, Marcus se despidió de Pompeyo y salió de la mansión. Después de todo, las cosas iban según lo planeado, y él tenía un objetivo claro. Viendo a Pompeyo tan preocupado por Lucuyo, parece que el momento adecuado está cerca. Si en Roma se pensaba que la situación en Oriente era favorable, eso significaba que el precio del grano caería drásticamente. Se acercaba la oportunidad de ganar una fortuna. Capítulo 31. Lluvia de plata. Un agricultor competente no solo se preocupa por la siembra, sino también por la cosecha. Marcos no solo se ocupaba de los nuevos proyectos que iba a implementar, sino que también supervisaba minuciosamente los negocios existentes que había delegado a Septimus. ¿Cómo va el negocio de los gladiadores? Creo que tuvieron un evento de demostración recientemente. ¿No? Sí. Realizamos una competencia de clasificación para elegir a los gladiadores que representarían a la región. Al entrar en las clasificatorias, el interés de los ciudadanos fue mucho mayor que antes. Gracias a la reciente introducción de la competencia de clasificación y los combates por título, hemos visto un gran aumento en la atención. Esto ha sido gracias a Spartacus. Eso era lo esperado. Ahora Spartacus es la estrella más grande de Roma. Después de que se estrenara una obra de teatro sobre Spartacus, su popularidad se desbordó. Los días de combate, el anfiteatro estaba tan lleno que la gente luchaba por conseguir los mejores asientos. A tal punto que Spartacus ahora debía cubrir su rostro cuando salía a la calle, aunque todavía había quienes lo reconocían y lo seguían, lo que le causaba molestias. Marco sonrió y le dijo que eso era parte de ser famoso, y que debía aceptarlo en cierta medida. Al principio,
Espartacus se sentía incómodo con la tensión, pero ahora ya estaba bastante acostumbrado. Marcos había reducido drásticamente la cantidad de combates de Espartacus para aumentar su escasez y mantener el interés. Gracias a esta popularidad, pudo organizar competencias entre diferentes regiones. La selección de gladiadores que representarían a Roma, el traslado de los gladiadores, su acondicionamiento físico, la promoción de los eventos y la coordinación de las fechas con las ciudades rivales eran parte de las gestiones que Marcos supervisaba cuidadosamente. Septimus, quien estaba a cargo de la supervisión de los autores, estaba exhausto debido al exceso de trabajo, pero a pesar de su fatiga, su rostro mostraba una vitalidad renovada gracias a los grandes resultados obtenidos. Lo más difícil fue coordinar con las ciudades para las competencias, pero afortunadamente, Pompeya mostró un gran interés. Gracias a eso, la promoción fue bastante exitosa, y los combates se desarrollaron de manera bastante fluida. ¿Y cómo fue la reacción? Hubo una buena respuesta. No fue solo eso, fue mucho más de lo que esperaba. Honestamente, pensé que esto podría salirse de control. Septimus hizo una mueca y negó con la cabeza. Pompeya había sido una ciudad aliada de Roma durante más de 200 años. Sin embargo, hace unos 20 años, durante la Guerra de los Aliados, fue conquistada por Sila y se sometió completamente a Roma. Tal vez esa historia de sumisión había provocado una extraña rivalidad. La reacción de los ciudadanos de Pompeya fue completamente diferente a la de cualquier otro evento de gladiadores. Representar a la región tiene un gran simbolismo. No lo esperabas. No solo eso. Cualquiera que no haya estado allí no podría entenderlo. Tuve que pedir que se aumentara el número de agentes de seguridad. Estaba realmente preocupado por la posibilidad de que los ciudadanos de Pompeya pudieran provocar un disturbio si perdían. De todos modos, la competencia terminó con la victoria de Roma, ¿verdad? Sí. Al final, ganamos, aunque Pompeya eligió a sus mejores gladiadores y la competencia fue bastante reñida. En los combates en los que ellos ganaron, los ánimos estaban tan caldeados que pensé que el anfiteatro se derrumbaría. Tanto fue el entusiasmo. Marcos cruzó los brazos y asintió mientras pensaba. Parece que el sentido de pertenencia de la gente de esa época era de un nivel completamente diferente al de la gente de hoy. ¿Acaso acabo de crear los primeros hooligans de Italia? Septimus también reportó que la cantidad de dinero en monedas de plata que se apostaba era mucho mayor que antes. Solo las comisiones por sus servicios fueron una cantidad impresionante. Aunque los gladiadores derrotados recibieron insultos, no llegaron a ser llamados para que murieran. No fue solo porque los gladiadores pelearon ferozmente y dieron buenos combates, como era de esperar de los mejores gladiadores. Aunque la sangre les subiera a la cabeza, los ciudadanos fueron fríos y calculadores. No era algo correcto que los ciudadanos de una región pidieran la muerte de los gladiadores que representaban a otras regiones. Además, aunque estaban molestos, al final lo que querían era ganar el próximo combate. Si mataban a sus propios gladiadores, solo estarían debilitando su propio equipo. Los ciudadanos instaban a los entrenadores a que entrenaran a los gladiadores con más fuerza. Este aspecto era justo lo que Marcus había anticipado. Ya se están corriendo rumores sobre el resultado de la competencia interregional. Ya hemos recibido contactos de Capua, Afruntium y Tarento. Están pidiendo que los incluyamos también. Incluso lugares tan distantes como Mediolanum en el norte y Agrigentum en Sicilia están mostrando interés. ¿De verdad? Esto se va a expandir mucho más de lo que pensaba. Pero aún así, Agrigentum y Mediolanum están demasiado lejos. Mediolanum estaba en la parte más al norte de la península italiana, mientras que Agrigentum se encontraba en Sicilia, en el sur. En tiempos antiguos, sin los medios de transporte modernos, esto parecía una locura. Sin embargo, no quería rechazar a las ciudades que expresaban su interés. De repente, a Marcus se le ocurrió una idea brillante. No tenía por qué haber solo una liga interregional. Podría dividirse en dos ligas, como las ligas de béisbol en Estados Unidos o Japón. Marcus extendió un mapa y trazó una línea con su dedo. Dividámosla en una liga norte y otra sur. Luego, los campeones de cada región se enfrentarán en la final. Aunque no sería fácil viajar tantas veces entre el norte y el sur, un solo viaje no debería ser un problema. Vaya, la última competencia será realmente un enfrentamiento por el título de la ciudad más fuerte. No puedo ni imaginar la emoción que habrá. Y con la emoción vendrán montones de monedas de plata. Nosotros simplemente disfrutaremos viendo todo eso. Su ingenio, señor, es realmente asombroso. Últimamente me he sorprendido tanto que temo que me acostumbre a ello. De hecho, Marcus solo estaba usando la sabiduría acumulada por la humanidad hasta la fecha, y se sintió ligeramente culpable por ello. Se aclaró la garganta y cambió de tema de manera natural. Dejemos este tema por ahora, y los otros preparativos que mencioné, van bien.
¿Se refiere a los preparativos para la compra masiva de trigo? He encontrado un comerciante adecuado como me pidió. También estamos comprando almacenes en zonas secas para almacenar grandes cantidades de trigo. Perfecto, bien hecho. Después de que termine este año, compraremos todo el trigo que podamos, así que asegúrate de que todo esté listo sin contratiempos. Y lo más importante, tenemos que ser cuidadosos con el almacenamiento. ¿No sería mejor esperar un poco más? Después de todo, cuando se pacifique el este, el precio del trigo se estabilizará a largo plazo. No sé si sea necesario lanzarse de inmediato el próximo año. Septimus, por primera vez en mucho tiempo, expresó una objeción a las opiniones de Marcus. Aunque estaba siguiendo las órdenes, no lograba entender completamente la razón. Marcus no culpó a Septimus por su actitud. Si alguien tenía una mente fría y lógica, era normal que tuviera esa reacción. Aunque personas como Danae o Spartacus seguían ciegamente las órdenes, la presencia de subordinados como Septimus era esencial. Marcus no era un dios y cometía errores. Tener a alguien que pudiera señalar esos errores de manera objetiva era muy valioso. Entiendo perfectamente lo que piensas. Es completamente natural que lo sientas. Pero si todo el mundo piensa lo mismo, es precisamente esa la razón por la que podemos ganar tanto dinero. Yo sé que las apuestas grandes rara vez terminan bien. Esto no es un juego de azar. Es un negocio que estoy manejando con total certeza. Cuando llegue el próximo año, lo entenderás por ti mismo. Por ahora, solo confía en mí. Sí. Aunque todavía no lo entiendo completamente, seguiré adelante con lo que ha dicho, señor. La confianza acumulada es, sin duda, algo sumamente importante. Hace unos años, Septimus habría estado en total desacuerdo, pero ahora, por el momento, decidió seguir las instrucciones de Marcus. El trigo tiene una baja actividad acuosa, lo que permite que se conserve durante 2 años en interiores sin problemas, y si se mantiene en un ambiente seco, puede durar hasta 3 años. Si aprovechaban esta oportunidad correctamente, era posible duplicar su patrimonio. Sin embargo, Marcus decidió no involucrarse directamente, sino vender el trigo a través de otros comerciantes. El trigo era un bien esencial para los romanos. Utilizar este tipo de producto básico para aumentar la riqueza podría atraer miradas negativas. En los negocios, aunque es importante generar grandes ganancias a corto plazo, lo más valioso es la capacidad de ver más allá del presente. Era mucho mejor conseguir a alguien que tomara la responsabilidad de las críticas, aunque eso significara reducir un poco la rentabilidad. Ahora, finalmente, hablemos de los carros y los carros de transporte. Marcus estaba a punto de continuar, pero se detuvo y miró de reojo. Por la rendija de la puerta, la cabeza de Selini, la esposa de Spartacus, apareció con cuidado. Ella estaba esperando la entrada con un tazón humeante en las manos. Parece que al haberse casado formalmente con Spartacus, estaba mucho más tranquila, y eso la había ayudado a recuperar casi por completo su antiguo encanto. Cuando veía a Danae, también se daba cuenta de lo bellas que se estaban volviendo las mujeres tracias a medida que crecían, lo que le hacía pensar que quizás todos los tracios fueran hermosos de por sí. Si estás ocupado, ¿vengo más tarde? Pensé que sería mejor que lo probaras antes de que se enfríe. No, justo a tiempo. Dejemos el resto por un momento y charlemos. Marcus hizo un gesto con la mano y Selini colocó el tazón sobre la mesa. El contenido del tazón era muy similar a la sopa de cerdo que Marcus solía disfrutar. Aunque el olor era ligeramente diferente, visualmente parecía perfecto. Está muy caliente, así que ten cuidado. El sabor debería estar mucho mejor que la vez pasada. Aunque no sé si es exactamente como lo prefieres. Oh, gracias. Lo disfrutaré. Marcus, con sentimientos encontrados entre la expectación y la preocupación, levantó el tazón y lo acercó a su boca con cautela. Aunque había algo diferente, la sopa estaba mucho más cerca del sabor que recordaba. Marcus vació el tazón con satisfacción. Luego, entregó el recipiente vacío a Selini y preguntó: «Está un poco diferente, pero realmente estoy satisfecho. Está mucho mejor que la vez pasada. ¿Qué hiciste para que quedara así?» La vez pasada no saqué bien la sangre de los huesos, así que, aunque puse pimienta, no pude eliminar el olor correctamente. Esta vez, me aseguré de sacar toda la sangre y añadí hojas de laurel con pimienta para darle aroma. Cuando empezó a hervir, bajé el fuego y retiré la espuma que se formó en la superficie. Vaya, debió de haber sido mucho trabajo. Marcus, que no tenía idea de cocina, pensaba que solo hervir los huesos de cerdo para hacer sopa era suficiente. Cuando pidió eso, el resultado fue algo insoportable, con un olor tan fuerte que era imposible comerlo. Selini, con su conocimiento, mejoró el resultado y logró un sabor mucho mejor. Sin embargo, al considerar el precio de la pimienta en Roma, esta sopa no era algo que pudiera ser considerado comida para el pueblo.
Una sopa que no es para el pueblo no tiene sentido. No, en realidad, ni siquiera es sopa, porque no hay arroz en ella. La producción de arroz en la península italiana comenzó alrededor del siglo XV. Marcus, pensando en el risotto, asumió que habría arroz en Italia. Así que, como una solución temporal, trató de hacer un sustituto del arroz usando algo similar al cuscús, pero no quedaba del todo bien. Bueno, ¿por qué no traemos arroz del este y lo cultivamos aquí? Si hacemos risotto y lo vendemos, seguro que los romanos lo disfrutarían. Mientras soñaba despierto por un momento, Marcus rápidamente se dio cuenta de que no era el momento de distraerse con cosas como el arroz. Ya tenía una larga lista de cultivos que necesitaba importar. Aprovechando el momento, Marcus decidió revisar el tema que había mencionado antes. Septimus, ¿cómo va con los cultivos que te pedí traer? Ah, ¿te refieres a la caña de azúcar? He enviado a los comerciantes, pero como sabes, está bastante lejos, así que todavía no han vuelto. Les pedí que trajeran la mayor cantidad posible, así que seguramente podremos cultivarla aquí también. Sí, sí. Eso es muy importante. Es un producto que puede cambiar completamente la cultura alimentaria de Roma. El uso de la caña de azúcar para extraer el azúcar ya se estaba utilizando en la India en esa época. Sin embargo, el azúcar no llegó a Europa hasta mucho después, tras las cruzadas. Pero Marcus sentía que lo más importante era traer la caña de azúcar a Roma cuanto antes. No era solo por vender azúcar y ganar dinero. El problema grave era la intoxicación por plomo que afectaba a la nobleza romana. Roma producía tanto plomo como la Europa de la Revolución Industrial y lo utilizaba en la vida cotidiana. Incluso los acueductos de agua estaban hechos de plomo. Afortunadamente, esto no era un gran problema porque el agua con alto contenido de cal recubría el plomo. Por lo tanto, los plebeyos no sufrían de intoxicación por plomo. El problema era en la élite, que usaba plomo en los utensilios de cocina. Cuando se calentaba vino en recipientes de plomo, se formaba un jarabe dulce, que los romanos usaban como condimento. Comer este tipo de comida conducía inevitablemente a la intoxicación por plomo. Marcus se horrorizó al ver que usaban este jarabe de plomo en la cocina. Desde ese día, se prohibió el uso de plomo en la cocina de la casa de Crassus. Y Marcus pensó en una forma de resolver este problema y ganar una gran cantidad de dinero al mismo tiempo. La solución era introducir el azúcar. Afortunadamente, las regiones del norte, donde se cultiva la caña de azúcar, estaban cerca del Mediterráneo, lo que hacía posible cultivarla en Roma. Septimus, cuando empecemos a cultivar caña de azúcar, investiga a las personas que hayan sufrido serias complicaciones de salud por consumir jarabe de plomo. Necesito mostrarle a la gente los efectos del envenenamiento por plomo para que busquen un sustituto. Sí, pero realmente la caña de azúcar puede dar un sabor dulce como dicen. Según los registros griegos, es cierto. Alejandro Magno se sorprendió al escuchar que en algunas regiones se podía obtener miel de caña. Eso sí que debe ser sorprendente. Por eso es una revolución. ¿Crees que gasté tanto dinero enviando a la gente tan lejos por nada? El precio inicial del azúcar podría ser alto, pero el grupo que lo consumiría sería la nobleza y los caballeros, así que no habría problema. De hecho, los plebeyos disfrutarían de la sensación de superioridad al saber que no podían permitírselo. Con el torneo de gladiadores, el acaparamiento de trigo y la producción de azúcar, Marcus veía en su mente una lluvia de denarios. Pero esto no era todo. Aún quedaba algo que Marcus había estado perfeccionando. Después de refrescarse con una fruta que Selini le había traído, Marcus se levantó. Ya hemos descansado un poco. ¿Qué te parece si volvemos al trabajo? Como Selini ya está aquí, es mejor que veas el producto en persona y me digas qué te parece. Vengan los dos. Ya están listos los prototipos. Mientras Selini estaba confundida, Septimus mostró un gran interés y siguió a Marcus. Sí, me acaban de informar que acabamos de terminarlo. Puedes esperar grandes cosas. Muy pronto, todos los carros y carretas en Roma serán reemplazados por estos nuevos modelos. Marcus, con una sonrisa llena de confianza, guió a los dos hacia el laboratorio de Vitruvio. El nuevo carro con suspensión de muelles finalmente estaba listo. Después de los estribos y las sillas de montar, un gran cambio estaba a punto de llegar a la sociedad romana. Capítulo 32. La tormenta de Eungba. El nuevo carruaje, en el que Marcus tenía tanta confianza, no mostraba, a simple vista, ninguna diferencia estructural significativa. Septimus y Selini, quienes habían sido llamados para dar su opinión, y Danae, que se unió más tarde, no lograban identificar qué había cambiado. Danae, después de un buen rato observando, abrió la boca con tono dudoso. Parece un poco más robusto que el carruaje anterior, ¿no? Tienes razón. Si el carruaje es demasiado ligero, podría aumentar la velocidad, pero perdería estabilidad.
En caminos pavimentados, cuanto más pesado sea, mejor será la comodidad y la estabilidad. Claro, si es demasiado pesado, la movilidad se vuelve torpe, así que es importante encontrar un balance. El nuevo carruaje había sido diseñado, inicialmente, para ser vendido a la nobleza rica. Gracias a su mayor peso, las puertas del carruaje eran más fuertes y también se pudo poner especial atención en los asientos. En realidad, tanto Cellini como Danae, al probar el carruaje, elogiaron la comodidad y lo lujoso que se veía. Sin embargo, Septimus, al examinar el carruaje, no podía deshacerse de su mirada sospechosa. Es obvio que al aumentar el peso se logra mayor estabilidad. Pero, ¿no se generará una carga excesiva sobre los caballos? Tal vez los otros artesanos no pudieron aumentar el peso por alguna razón. Es una buena observación. Obviamente, no se debe aumentar el peso sin más. Debemos asegurarnos de que los caballos puedan soportarlo con su fuerza. De hecho, esta es la verdadera innovación. Cuando Marcus dio una señal, Vitruvius conectó los caballos al nuevo carruaje. Septimus, observando cuidadosamente, pronto descubrió que había cambiado. El sistema para conectar los caballos al carruaje ha cambiado. Sí, en realidad, hemos reemplazado todo el equipo. Y, por supuesto, también lo registraremos como patente. El cordón que antes iba alrededor del cuello ahora va sobre el pecho, ¿verdad? Exactamente. El punto de tracción ya no está en el cuello, sino sobre los hombros. Así, incluso si se tira de una carga pesada, no hay presión sobre el cuello de los caballos. Obviamente, esto les permite tirar con mucha más fuerza. Con este equipo, no solo será revolucionario para el transporte en carruajes, sino también para el transporte de mercancías. En la antigüedad, los sistemas de yugo utilizados para los caballos eran rudimentarios, atando las cuerdas alrededor del cuello de los animales. Esto causaba una sensación extraña para los modernos, que incluso al pasear a un perro lo harían atando la cuerda al cuerpo en lugar del cuello. Los romanos también eran conscientes de esto y trataban de reducir la presión sobre el cuello de los caballos utilizando yugos y correas, pero los efectos no eran tan grandes. Marcus, al ver cómo las cuerdas apretaban el cuello de los caballos, decidió mejorar tanto el carruaje como el equipo. En realidad, una vez que se entendía el concepto, no era tan difícil. De hecho, el diseño que Marcus creó se utilizaría ampliamente en Occidente desde la Edad Media. La mejora de este equipo no solo significaba que los caballos podían tirar de la carga con más facilidad, sino que aumentaba significativamente su fuerza laboral. Esto no solo podía usarse para el transporte de mercancías, sino también para la agricultura. Esto tenía un gran significado. Aunque tomaría algo de tiempo para que el nuevo carruaje se difundiera por todo Roma, este sistema de yugo reemplazaría todos los métodos antiguos en unos pocos años. Por supuesto, Marcus también estaba seguro de que el carruaje tendría un impacto considerable. De hecho, tanto Septimus, Danae como Cellini, al probar el nuevo carruaje, no pudieron ocultar su asombro por la mejorada comodidad de la conducción. Vaya, no me duele el trasero. Si esto es así, no me importaría viajar a otra ciudad en carruaje. Ahora, si me canso, solo puedo cerrar los ojos. Ahora entiendo por qué el joven señor estaba tan seguro de sí mismo. Esto es, sin duda, un producto que hará que los nobles y los caballeros se mueran de hambre. Generará enormes ganancias. Aunque se tratara de un sistema de suspensión primitivo, la diferencia entre tenerla o no era clara. Y, al aumentar el peso del carruaje, también mejoró la estabilidad, por lo que la diferencia era aún más notoria. Si la tecnología de fabricación de acero avanzaba un poco más, eventualmente se usarían resortes de coil, pero por ahora, ya era suficiente para ser considerado una innovación. Marcus había añadido un toque más para fomentar las ventas. Se trataba de un logotipo con forma de escudo, grabado con un águila, que estaba colocado de manera prominente en el carruaje. Al principio, las personas pensaron que simplemente era una ornamentación, por lo que no fue hasta más tarde que empezaron a prestarle atención. Cuando Cellini bajó del carruaje y vio el logotipo meticulosamente grabado, inclinó la cabeza, curiosa. «Señor, ¿qué significa este adorno?» «Es nuestra marca, o mejor dicho, el Nota Macam. Es el símbolo que prueba que este es el carruaje de la más alta calidad, hecho por nuestra familia». Danae, con los ojos muy abiertos, preguntó. «Entonces, ¿los otros carruajes no llevan este Macam?» Claro que los carruajes más comunes también tendrán una inscripción que indica que son hechos por nuestra familia, para asegurar que la calidad está en otro nivel. Pero este escudo con el águila no lo tendrán más que los modelos más caros. Si lo incluyéramos en todos los carruajes, perdería su simbolismo exclusivo, que indica que no cualquiera puede acceder a uno. Cellini, algo confundida, aún no entendía completamente el concepto, pero tanto Septimus como Danae asintieron, impresionados.
En esa época ya existían símbolos que representaban algo. De hecho, el ejército romano usaba el águila como su emblema. Más tarde, este símbolo del águila llegaría a representar la autoridad del emperador, y nadie más podría usarlo. Con el tiempo, muchos emperadores lo adoptaron como símbolo de su autoridad sobre el imperio romano. Incluso en civilizaciones ajenas a Roma, se utilizaba el águila como símbolo de poder. Aunque los símbolos como estos ya se usaban para representar algo, el uso de un logotipo para identificar al productor de un producto era algo aún no común. Hoy en día, los logotipos de marcas son tan familiares que a menudo pasamos por alto su impacto, pero el efecto que tienen es inmenso. Una vez que una marca se afianza en la mente de los consumidores, esa percepción rara vez se ve afectada. En especial, cuando una marca llega a simbolizar un tipo de producto en particular, se puede llegar a dominar completamente el mercado. Marcus tenía la intención de que, cuando los romanos pensaran en carruajes y carretas, su marca fuera lo primero que viniera a la mente. Para los carruajes destinados a la élite, utilizó un logotipo exclusivo para estimular su vanidad. Esto se inspiró en cómo las marcas de automóviles modernas crean marcas premium separadas. El diseño del logotipo fue elegido por Marcus basándose en una famosa marca de automóviles que siempre había querido probar en su vida anterior. Inicialmente pensó en usar una estrella de 3 puntas, pero decidió basarse en el símbolo de una empresa italiana, dado que Roma estaba en Italia. Era un escudo con la imagen de un caballo grabado sobre él. Marcus hizo un pequeño ajuste. Sustituyó el caballo por un águila y añadió sus iniciales MLC en la parte inferior del logotipo. Es una copia exacta, pero, bueno, no hay ninguna compañía como esa ahora. Los ricos, tanto en el pasado como hoy, siempre tienen el deseo de presumir de su riqueza. No es algo malo en sí mismo, es parte de la naturaleza humana. Entre la nobleza romana, especialmente las familias más antiguas, este deseo de ostentación era aún más fuerte. Los nobles de la República Romana no eran considerados inalcanzables para los plebeyos como en la Edad Media. En Roma, si los plebeyos tenían el dinero y los méritos suficientes, podían ascender a la nobleza. Por lo tanto, los nobles ricos de Roma siempre querían destacar su diferencia frente a los plebeyos comunes. El carruaje de lujo que Marcus había diseñado apuntaba precisamente a este deseo psicológico de la nobleza. Para asegurarse el mejor efecto publicitario, le regaló uno de estos primeros productos a la persona más influyente que podría ayudarlo a promoverlo. Era Pompeyo, un noble de antigua linaje, que también tenía una fuerte vanidad por querer diferenciarse de otros nobles. Pompeyo era el modelo perfecto para promocionar el carruaje entre la élite romana. Este carruaje especial es el único en Roma. Pompeyo es el primer noble en utilizarlo en la ciudad. Ja, no sé si merezco recibir algo tan exclusivo. Pompeyo, al subirse al carruaje, no pudo dejar de sonreír de oreja a oreja. La suavidad de la suspensión, algo que nunca había experimentado antes, lo dejó completamente satisfecho. Y lo que más lo emocionó fue la sensación de superioridad, sabiendo que él era el único en tener algo tan exclusivo. A partir de ese momento, todo salió según el plan de Marcus. Pompeyo comenzó a usar el carruaje por toda la ciudad y a cada noble que encontraba, no dejaba de alardear de la excelente comodidad que ofrecía. Los nobles que viajaron con él se sintieron tan impresionados que empezaron a hacer pedidos, ansiosos por tener uno propio. Así fue como poco a poco los nobles fueron comprando los carruajes de Marcus, paseando por la ciudad con ellos, presumiendo de su exclusividad. Naturalmente, la demanda creció rápidamente, y la producción no pudo seguir el ritmo, lo que generó largas colas de espera. Marcus, con astucia, decidió reducir la producción y forzar a los clientes a esperar un tiempo antes de recibir su pedido. Los nobles que no lograron hacer su pedido a tiempo se veían frustrados, esperando ansiosamente su turno. ¿Has probado el nuevo carruaje? No. Lo pedí, pero hay demasiados esperando. Dicen que tendré que esperar hasta el próximo mes para recibirlo. Yo lo recibiré la próxima semana. Estoy muy emocionado. ¿De verdad? ¡Qué suerte! Yo debería haberlo pedido antes. Mi esposa no para de quejarse de que no tiene el nuevo carruaje. Ya casi pierdo la paciencia. Vaya, eso suena a mi casa. Mi hija ha estado insistiendo tanto que ya no sé qué hacer. De todas formas, los que lo han probado dicen que realmente vale la pena. Dicen que una vez que lo pruebas, no puedes volver a los carruajes antiguos. ¿En serio? Pues yo también estoy deseando recibirlo. En menos de unos meses, el carruaje con el escudo de águila grabado se convirtió en el objeto de deseo entre los romanos. Desde el punto de vista de Marcus, no había nada que perder, por lo que naturalmente dio la bienvenida a la situación. Además de estos pequeños contratos, sus responsabilidades seguían aumentando, ya que había muchos proyectos en marcha. Cada día, Marcus recorría los negocios con Danae y Septimius. Como Spartacus casi no tenía competiciones últimamente,
también lo seguía constantemente como una sombra. Ese día, Marcus estaba regresando después de haber visitado los talleres de los técnicos para recibir los informes. En el cómodo carruaje, mientras se adormecía, despertó con la curiosa voz de Danae. Hay muchísima gente reunida. ¿Están organizando algún evento? No lo sé. No he escuchado nada al respecto. Al mirar por la ventana, Marcus vio que, tal como dijo Danae, había una multitud reunida en un lado de la calle. Sin embargo, la atmósfera no tenía nada de festiva. El tono de las voces gritonas era bastante feroz y, por momentos, desesperado. Intrigado, Marcus detuvo el carruaje y prestó atención a lo que estaban diciendo. Aquellos que hablaban con vehemencia no eran romanos. Por el fuerte acento sureño, parecía que eran habitantes de Sicilia. Sus voces apasionadas se clavaban en los oídos de Marcus como flechas. Queridos ciudadanos romanos. Por esta razón, los habitantes de Sicilia condenamos fuertemente al exgobernador Gayo Verres. Sicilia ya no puede soportarlo más. Les pedimos encarecidamente que presten atención a este problema. Marcus recordó de inmediato un evento importante que casi había olvidado por completo. Gayo Verres. Sí, casi lo paso por alto. El evento que más había conmocionado a Roma en el 70 a.C. no fue causado por Pompeyo ni por Craso. Los habitantes de las provincias habían denunciado al exgobernador, llevándolo a juicio en un caso sin precedentes. Este juicio sería el que catapultaría a la fama al recién llegado Cicero, un juicio que estaba a punto de comenzar. Al mirar a los sicilianos, los ojos de Marcus brillaron con un destello de significado. Capítulo 33. Cicerón. Marco invitó a los habitantes de Sicilia a su residencia para escuchar sus testimonios directamente. Los sicilianos se sintieron muy alentados al ver que el hijo del actual cónsul mostraba interés en el asunto. Los representantes provenían de todas las ciudades de Sicilia, excepto Siracusa y Mesina. Enfatizando la gravedad del problema, la delegación expuso sus quejas con desesperación. Gayo Verres fue enviado como gobernador a Sicilia tras haber servido como pretor. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, ocupó el cargo durante 3 largos años. No hubo oportunidad de reemplazarlo debido a la rebelión de los esclavos en aquel entonces. Sí. Y el sufrimiento que padecimos fue indescriptible. ¿Podrías darme un ejemplo? Basta con las cifras para entenderlo. Solo en su primer año en el cargo, Verres desvió 300.000 modios de grano. Para ponerlo en perspectiva, un ciudadano romano recibía aproximadamente 5 modios de grano al mes. Es decir, en su primer año de gobierno, Verres se apropió del trigo suficiente para alimentar a 5.000 personas durante un año. Vaya, se sirvió en grande. Y eso no es todo. En una región donde vivían más de 300 agricultores, tras 3 años de su gobierno solo quedaban 80. Se apropió despiadadamente de tierras, practicó usura extrema y hasta saqueó bienes culturales. Está claro que es un político corrupto sin precedentes. Pero, ¿hay pruebas? Y tenemos testigos. Y si investigamos, seguramente encontraremos muchas pruebas. Marco negó con la cabeza y suspiró. Sin pruebas, será difícil condenarlo. Los jurados asumen que un gobernador puede aceptar cierto nivel de sobornos. Necesitamos pruebas claras de un saqueo excesivo. Si alguien decide acusar a Verres, le daremos todo nuestro apoyo. Estamos seguros de que se pueden encontrar pruebas. Yo también creo que alguien como Verres no debería tener cabida en Roma. Pero, desafortunadamente, no soy un abogado lo suficientemente hábil para enfrentar este caso personalmente. Sin embargo, puedo recomendarles a alguien que podría ayudar. ¿De verdad hay alguien así? Por supuesto. Conozco a alguien que estaría muy interesado en escuchar su historia. Y no es casualidad, porque el próximo año será el nuevo gobernador de Sicilia. Los rostros de la delegación siciliana se iluminaron al escuchar esto. Sabían perfectamente quién asumiría el cargo el próximo año. Uno de ellos, con expresión incrédula, preguntó: ¿de verdad podremos reunirnos con Pompeyo Magno? La rivalidad entre Pompeyo y Craso era bien conocida por todos, incluidos los sicilianos. Eso significaba que la estrategia de distracción estaba funcionando. Aunque no sean cercanos, no llevan su enemistad al ámbito público. Ambos son figuras clave en Roma. Marco tranquilizó a la delegación y los llevó a la residencia de Pompeyo. Pompeyo, como era de esperar, mostró gran interés en el asunto. Especialmente, se indignó al saber que la base agrícola de Sicilia estaba en crisis. La razón era simple. Si no limpiaba el desastre dejado por su predecesor, la responsabilidad caería sobre él. Sicilia era una de las regiones agrícolas más importantes para Roma. El gobernador de la isla tenía la obligación de garantizar un suministro estable de trigo a la capital. Si no lo hacía, se ganaría la ira de los ciudadanos romanos. Pero,
Según el testimonio de la delegación, los crímenes de Verres durante esos 3 años eran extremadamente graves. Además, el actual gobernador, Lucio Metelo, era cuñado de Verres. En lugar de investigar sus crímenes, Metelo estaba ocultando pruebas bajo la apariencia de resolver la situación. La moral en Sicilia estaba por los suelos. En esas condiciones, era imposible que Pompeyo pudiera cumplir adecuadamente con sus funciones como gobernador. No podía permitir que su prestigio y popularidad se vieran afectados por esta situación absurda. Pompeyo prometió resolver el caso y despidió a la delegación. Sin perder tiempo, comenzó a buscar un abogado para procesar a Verres. Siguiendo el curso de la historia, Marco recomendó a Cicerón. Pompeyo aceptó la sugerencia, ya que tenía una buena impresión de Cicerón. Cuando se postuló para el consulado y cuando promovió la restauración de la ley Hortensia, Cicerón lo apoyó. Aunque Cicerón actuó según sus principios, Pompeyo solo podía estar agradecido por ello. Cuando Cicerón recibió la convocatoria del cónsul, se dirigió de inmediato a la residencia de Pompeyo. ¿Me ha mandado llamar para discutir algo? A pesar de tener la misma edad, Cicerón mostró gran respeto hacia Pompeyo. La diferencia de estatus entre un abogado plebeyo y un cónsul de una familia noble era enorme. Así es. Se dice que eres el mejor entre los jóvenes abogados de Roma. Aquí, Marco te ha recomendado con mucho entusiasmo. ¿Marco? Cicerón dirigió su mirada al joven sentado junto a Pompeyo. Marco se puso de pie y saludó con respeto a Cicerón. Marco Licinio Craso. Tengo el honor de llevar el mismo nombre que mi padre. Si llevas el mismo nombre que tu padre, ¿te refieres a Craso, el actual cónsul? Los ojos de Cicerón se abrieron de par en par mientras miraba alternadamente a Marco y a Pompeyo. Era una alianza que, en teoría, no tenía sentido. Pompeyo, entendiendo el significado de aquella mirada, esbozó una leve sonrisa e hizo un gesto con la mano para que se sentara. Que Craso me irrite y que su hijo me parezca prometedor son cosas distintas. Ustedes dos deberían aprovechar esta oportunidad para conocerse. No les hará daño saber el uno del otro. He oído que el primogénito de la familia Craso es un talento prometedor. Cicerón no ocultó su curiosidad mientras examinaba a Marco de arriba a abajo. El rumor de que Craso, conocido por su tacañería y carácter difícil, se había convertido en un padre sobreprotector, ya circulaba ampliamente en el Senado. Incluso se decía, aunque sin confirmar, que había transferido la mitad de sus negocios a su hijo. Solo eso ya era suficiente para que Marco llamara su atención. Pero lo más interesante era que parecía tener una relación cercana con Pompeyo, el rival de su padre. Cicerón tuvo la corazonada de que este joven podría causar una gran sacudida en la política romana en el futuro. Marco también observaba atentamente a Cicerón, un abogado que simbolizaba el final de la República, el mayor escritor de su tiempo, y un intelectual que, sin ninguna habilidad militar especial, había alcanzado la posición de cónsul siendo solo un plebeyo de provincia. Las obras y el pensamiento republicano de Cicerón influirían en generaciones futuras de intelectuales. Y eso era precisamente lo que Marco encontraba interesante. Para sus planes, le convenía mantener una relación armoniosa con quien se convertiría en una figura clave de la facción republicana. Sumidos en sus pensamientos, ninguno apartaba la mirada del otro. Pompeyo rompió el silencio tras unos instantes. Ahora que se han conocido, hablemos del asunto en cuestión. Cicerón, te diré por qué te llamé. Cicerón tomó asiento y escuchó atentamente a Pompeyo. A medida que se enumeraban las atrocidades cometidas por Verres, su ceño se fruncía ligeramente. Cuando la historia terminó, Cicerón se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Finalmente, habló con un gesto de ligera incomodidad. Así que quieren que sea yo quien procese a Cayo Verres. Tengo entendido que ya ha servido como cuestor en Sicilia. Y parece que tu trabajo fue tan bueno que aún tienes seguidores allá. Si logras esto con éxito, toda Sicilia podría convertirse en tu clientela política. Cicerón se rascó la cabeza pensativo. Pompeyo tenía razón, Sicilia era una región clave para él. Cuando fue cuestor, su descubrimiento de la tumba de Arquímedes le valió la ovación entusiasta de Siracusa, un logro del que aún se sentía orgulloso. Si además lograba llevar a cabo con éxito el juicio contra Verres, su futuro se vería enormemente favorecido. El cargo de pretor estaría prácticamente asegurado, y quizás incluso podría aspirar al consulado. Cicerón frunció el ceño y continuó con tono preocupado. Recopilar pruebas no será nada fácil. Verres es un exgobernador, y el actual gobernador es su cuñado, Lucio Metelo. Además, el hermano de Lucio es un fuerte candidato a pretor el próximo año, y su hermano mayor, Quinto Metelo, probablemente será cónsul. Si el juicio se lleva a cabo el próximo año, no habrá manera de ganar. Pero hacerlo este año sería demasiado apresurado. Los jueces en los tribunales solían ser seleccionados entre los pretores del año en curso.
Si los cónsules y los pretores estaban en connivencia, podían asegurarse de que un pretor afín presidiera el juicio que quisieran. Cicerón entrecerró los ojos y prosiguió. La familia Metelo hará todo lo posible para proteger a Verres. Y si lo acuso, lo más probable es que Hortensio lo defienda. No estoy seguro de que pueda ganarle. Hortensio tenía fama de ser el mejor abogado de Roma y era un aliado cercano de los Metelo. Además, era uno de los principales candidatos a cónsul en las próximas elecciones. Comparado con él, la reputación de Cicerón era insignificante. Pompeyo, dándose cuenta de la gravedad de la situación, chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Si el juicio se retrasa hasta el próximo año, está perdido. Con 2 cónsules en funciones y el juez en su contra, no hay manera de ganar. Exactamente. Y ponerme en contra de toda la familia Metelo sería una carga enorme para alguien como yo, un plebeyo sin conexiones poderosas. Pero el próximo gobernador de Sicilia seré yo. ¿Y si te ayudo a reunir pruebas? Eso solo funcionará si Lucio Metelo no las ha destruido antes. Pompeyo suspiró profundamente. Cuanto más escuchaba, más complicado parecía todo. La conversación quedó en un incómodo silencio hasta que Marco, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. Por eso el juicio debe celebrarse este año. Si reunimos las pruebas y presentamos la acusación antes de agosto, el caso quedará en manos del pretor Glabrio, que es un hombre íntegro. No favorecerá a Verres. Con él al frente, tendremos una oportunidad real de ganar. ¿Quieres que reúna todas las pruebas antes de finales de julio? Cicerón lo miró incrédulo. Marco asintió con total serenidad. Sí. Sin duda, ellos intentarán retrasar el juicio, así que debemos terminar los preparativos antes de finales de julio, cuando concluyen las elecciones. Estamos en abril. Sicilia no está precisamente a la vuelta de la esquina. Si contamos el tiempo de ida y vuelta, nos quedarían menos de 2 meses. ¿Cómo se supone que lograremos reunir todas las pruebas en tan poco tiempo? Será difícil, por supuesto. Pero es posible. La voz de Marco no mostraba la menor duda. Sabía la razón. En la historia original, Cicerón logró superar este desafío con éxito y llevó a cabo un juicio brillante. Por supuesto, cualquier pequeño cambio podía generar un efecto mariposa y alterar el curso de los acontecimientos. Por eso, Marco decidió tomar cartas en el asunto personalmente para asegurarse de que todo saliera bien. Cicerón, aún con una mirada de desconfianza, recibió una declaración firme. Le ayudaré a asegurar pruebas y testigos suficientes, señor Cicerón. Prepararé el barco más rápido rumbo a Sicilia. ¿Tú me ayudarás? Sí. Si zarpamos a finales de abril, llegaremos a Sicilia a principios de mayo. Allí podremos reunir pruebas durante unos 40 días y regresar a Roma con tiempo suficiente. Si la familia Craso presta su apoyo, ciertamente será de gran ayuda. Pero, ¿por qué quieres hundir a Verres? Un hombre tan corrupto debería desaparecer por el bien de la República. Para que el sistema funcione correctamente, necesitamos políticos íntegros. Cicerón, republicano hasta la médula, asintió repetidamente, encantado con las palabras de Marcus. Tienes razón. Permitir que alguien como Verres se jacte de ser senador solo traerá desgracias para el futuro de nuestra república. Incluso un gobernador debe saber que la explotación y el saqueo desmedidos solo pueden llevarlo a la ruina. Así es. La caída de Verres será un claro mensaje para los futuros altos funcionarios enviados como gobernadores. Marcus tenía la intención de hacer que este juicio fuera mucho más grande de lo que la historia original había previsto. No solo serviría como advertencia para los corruptos, sino que también ayudaría a elevar aún más la reputación de Cicerón. Finalmente, Cicerón decidió asumir este juicio como su misión histórica. Se puso de pie con determinación y proclamó: Cónsul, presentaré cargos contra Verres. Bien, estoy seguro de que podrás ganar. Marcus, asegúrate de apoyar bien a Cicerón. Déjemelo a mí. Marcus, con una sonrisa de satisfacción, inclinó levemente la cabeza para ocultar su expresión. 3 días después, Cicerón anunció formalmente que, tras escuchar a la delegación de Sicilia, procedería con la acusación contra Cayo Verres. Los cargos eran directos. Verres debía devolver todas las ganancias ilícitas obtenidas hasta el momento y pagar una indemnización de 43 millones de sestercios. Dado que el presupuesto anual de Roma ascendía a 200 millones de sestercios, la suma exigida era realmente colosal. El prestigioso abogado Hortensio, conocido como el mejor orador de la época, se ofreció de inmediato para defender a Verres. Incluso la ilustre familia Metelo, una de las más influyentes de Roma, declaró su apoyo incondicional a Verres. Aún así, Cicerón no dio un paso atrás y aseguró que revelaría cada uno de los crímenes del acusado. La noticia de este monumental juicio se extendió rápidamente por toda Roma. Aunque Marcus había contratado personas para difundir rumores,
La reacción de la ciudadanía fue abrumadora incluso sin ese empuje. Un joven senador de origen plebeyo estaba desafiando de frente a los aristócratas más poderosos de la República. Los ciudadanos, aunque creían que Verres tenía más posibilidades de ganar, en el fondo querían que Cicerón triunfara. Mientras tanto, Marcus, abrumado por el exceso de trabajo, apenas podía dormir con este nuevo asunto sobre sus hombros. A pesar de delegar tareas menores en Séptimo y Danae, el tiempo seguía sin alcanzarle. Sumergido en montañas de documentos, escuchó la voz de Danae acercarse. «Señor, ¿está muy ocupado?» «¿Qué sucede?» Marcus apartó la vista de la pila de documentos, se frotó los ojos y miró el rostro de Danae. Ella, con una expresión cautelosa, le preguntó. «Creo que es algo que requiere su aprobación, señor. Hay un noble que solicita un préstamo para financiar su campaña en las elecciones de julio. Te dije que podías encargarte de esos asuntos. Mientras haya posibilidades de recuperar el dinero, préstaselo dentro de lo razonable». Desde que su carga de trabajo había aumentado, Marcus había delegado los préstamos menores en Danae. Su habilidad con los números era excepcional, y hasta ahora, nunca había cometido un error. Sin embargo, esta vez ella negó con la cabeza con un gesto inseguro. «En mi opinión, las probabilidades de recuperar el dinero son casi nulas. Pero sigue pidiendo más y más. Ya ha tomado una cantidad considerable, y ahora quiere otro préstamo. Es un noble de una familia muy influyente, por eso pensé que usted debería tomar la decisión personalmente». «Ja. No importa dónde, siempre hay quienes piden prestado sin intención de devolverlo. ¿Quién es? Noble o no, lo rechazaré en persona para que aprenda la lección». Pero en cuanto leyó el nombre en el pergamino, los ojos de Marcus se abrieron de par en par y su cuerpo quedó paralizado. «¿Señor?» Danae inclinó la cabeza, extrañada, al ver su reacción. Sin embargo, su voz no llegaba a los oídos de Marcus. Por un momento, olvidó por completo todos los asuntos que tenía en la cabeza. Volvió a revisar el nombre, pensando que tal vez lo había leído mal. Pero no. El nombre seguía ahí, grabado en su mente como un sello imborrable. El solicitante del préstamo no era otro que Cayo Julio César. Capítulo 34. Cayo Julio César. Durante un buen rato, Marcus no pudo soltar el pergamino de sus manos. Cayo Julio César. Ese nombre tenía un significado especial para Marcus por varias razones. César era un destacado político y estratega de la antigua Roma, además de ser uno de los mejores literatos. En talento militar, podía competir con Pompeyo, y en habilidades literarias, estaba a la altura de Cicerón. Sin embargo, lo que lo hacía verdaderamente excepcional era su capacidad innata para utilizar todo, incluso la guerra, con fines políticos. Hay muchas personas con talento en un área específica, como estrellas en el cielo nocturno, pero es raro encontrar a alguien tan sobresaliente en todos los campos. En resumen, un genio. Uno de los más grandes genios de la historia, difícil de igualar. El último libro que Marcus había leído en su vida anterior también trataba sobre César, en una biografía de héroes. Tal vez por eso, al ver el nombre de César, Marcus no pudo evitar sentirse profundamente conmovido. Ahora que lo pienso, César también era conocido como uno de los grandes deudores de Roma. Como tenía delegadas todas las operaciones de préstamos, tardó en percatarse de ello. Danae, por su parte, malinterpretó el silencio prolongado de Marcus, creyendo que se debía a la cantidad que César había tomado prestada. Con voz apesadumbrada y arrepentida, se disculpó. «Lo siento mucho. Fue irresponsable de mi parte seguir aprobando los préstamos. Pero haré lo que sea necesario para recuperar el dinero». No. No hace falta. De hecho, prestar el dinero fue una buena decisión. ¿De verdad? Pero aún así, ¿no cree que la cantidad que esta persona tomó prestada es demasiado elevada? Bueno, sí que lo es. Pero podremos recuperarlo todo más adelante. Con calma, Marcus revisó la cantidad que César había tomado prestada. En un instante, tuvo que contar los ceros varias veces, incrédulo. ¿Está este tipo en su sano juicio? El rostro de Marcus, que intentaba mantenerse impasible, mostró una leve expresión de desconcierto. Al ver la cifra, entendió perfectamente por qué Danae estaba tan inquieta. En realidad, para los políticos romanos, las deudas no eran un gran problema. A menos que fueran nobles extremadamente ricos, era común que acumularan deudas antes de alcanzar el éxito. Esto se debía a que las elecciones en Roma eran prácticamente compradas, y sin dinero era imposible participar. Además, para ganar popularidad entre los ciudadanos, a menudo había que gastar generosamente. No era raro que pagaran de su propio bolsillo por espectáculos de gladiadores o por la reparación de carreteras. Por eso, tener grandes deudas era visto como algo natural para los políticos.
El problema era que César apenas tenía 30 años y ni siquiera había comenzado formalmente su carrera política. Era un joven que apenas estaba participando en su primera elección. ¿Cómo podía haber acumulado una deuda tan descomunal? Ha tomado prestados casi 20 millones de sestercios, y ahora quiere que le prestemos más dinero. Para ponerlo en perspectiva, el monto que Cicerón había solicitado como compensación a Verres era de 40 millones de sestercios. Esa era la cantidad que un gobernador provincial corrupto, culpable de enormes desfalcos, debía devolver. Sin embargo, un novato sin experiencia política ya había acumulado la mitad de esa cantidad como deuda. Esto, a todas luces, no era normal. Más sorprendente aún era la audacia de César, quien, a pesar de esa deuda colosal, pedía más dinero con total desfachatez. ¿En qué ha gastado todo este dinero que ha pedido prestado? Marcus no esperaba una respuesta seria, pero Danae, que ya había investigado a fondo sobre César, respondió de inmediato. Principalmente en la compra de libros, en llevar una vida de lujo sin escatimar gastos, y en adquirir regalos para sus amantes. Vaya, impresionante, en muchos sentidos. El dinero que quiere pedir prestado esta vez lo usará para la campaña electoral. Por eso, me dijo que sería mejor prestárselo rápidamente. Danae no pudo ocultar su incredulidad mientras hablaba. Resultaba completamente absurdo que quien estaba pidiendo prestado dinero no solo no pidiera el favor, sino que exigiera que se lo dieran rápidamente. Parece ser un tipo más entretenido de lo que pensaba. ¿Entretenido? ¿No sería más bien una falta de respeto? Más que eso, debe ser por la seguridad en sí mismo. Sabe que va a devolver el dinero sin problemas, por eso actúa con tanta confianza. Definitivamente, parece tener una confianza impresionante. ¿Pero no te dijo algo más? ¿Solo te pidió el dinero y ya está? Danae, con una expresión de sorpresa, rápidamente continuó. Dijo que, como agradecimiento por prestarle el dinero, quería invitarte a algo. ¿Quiere vernos en persona? Tendré que pensarlo un poco. Marcus interrumpió brevemente para ordenar sus pensamientos. Ya había decidido cómo manejaría su relación con César. El problema ahora era el momento adecuado. No estaba seguro de si verlo ahora sería un paso positivo o un error. La reunión con César sería muy diferente a las que tendría con Pompeyo o Cicerón. Lo más importante era no dejar que lo descubrieran. Sí, no importa si tarda un poco, no cambiará nada. En unos días, tendría que viajar a Sicilia con Cicerón para recoger pruebas. Antes de eso, quería resolver todos los asuntos que lo molestaban. Decidido, Marcus le pasó de nuevo el pergamino con el nombre de César a Danae. A partir de ahora, préstale todo el dinero que quiera. Y dile que, dado que pronto iré a Sicilia, le transmitas que nos veamos antes de eso. Sí, señor. Haré lo que me ha pedido. Danae salió rápidamente, sin perder tiempo. Marcus, tras suspirar ligeramente, volvió a tomar su pluma de caña para continuar con el trabajo acumulado. El día del encuentro se acercaba rápidamente. Lo curioso era que César, en lugar de citarse en su casa, había elegido una gran taberna como lugar de encuentro. La alta sociedad romana solía organizar banquetes en sus casas cuando recibía visitas. Las tabernas, consideradas lugares de bajo nivel, eran evitadas por muchas personas, y quienes las frecuentaban solían ser mirados en menos. Esta percepción social era también la razón por la cual Marcus había sido objeto de críticas en el pasado por visitar tabernas con frecuencia. Debido a este juicio social, Roma no desarrolló muchos establecimientos de alta calidad como tabernas o restaurantes elegantes. Lo que se encontraba en Roma eran lugares sencillos para comer rápidamente o llevar comida, como las popinae, o tabernas que combinaban bebida, comida, juego y prostitución, como las tabernae, que eran populares entre los romanos. Sin embargo, entre las tabernae también había algunas que no carecían de una atmósfera refinada. Había nobles y personas de la alta sociedad que preferían estar fuera de sus casas, y algunos lugares de lujo, tabernae de alta gama, satisfacían esa demanda. El lugar que César había elegido para la cita era una de esas tabernae de lujo, considerada una de las más refinadas de Roma. Como siempre, Marcus iba acompañado de Septimus hacia el lugar señalado. Aunque había pensado en dejar a Danae atrás, ella insistió en acompañarlo, por lo que accedió a que fuera con él. Ahí está. Esa es la taberna que Tullius maneja. Según he averiguado, es la más popular entre la alta sociedad. ¿Eso significa que es buena? Si por buena te refieres a lujosa, entonces no. Dicen que la comida y las bebidas en la taberna de Cepirus, que está justo enfrente, son mejores. Lo que sí se dice de aquí es que las mujeres son las más hermosas, y que ofrecen un servicio excepcional. Ya entiendo un poco más sobre el lugar. Marcus sonrió ligeramente mientras seguía a Septimus. Al entrar en el espléndido edificio, un grupo de esclavos alineados lo saludó ruidosamente. Llévennos al cuarto piso. Cuando Septimus habló,
Un hombre de mediana edad se inclinó cortésmente y respondió: «Disculpen, el cuarto piso está reservado por un distinguido huésped. En el segundo y tercer piso hay espacio. ¿Les gustaría disfrutar allí?» «Ah, no hay problema. Ya tenemos un acuerdo con el huésped del cuarto piso». «Oh, son ustedes los acompañantes. Disculpen por no reconocerlos. Los llevaré de inmediato». Recibidos con una cálida bienvenida, Marcus subió las escaleras. Desde arriba, podía escuchar risas femeninas y música de fondo. ¿Así que alquilan pisos por separado y disfrutan de la fiesta de esa forma? Ya entiendo por qué las deudas crecen tan rápido. Aunque no había registros de que César soliera beber acompañado de mujeres, la magnitud de estos gastos daba una idea de su estilo de vida. Y es que, sorprendentemente, este hombre que derrochaba en lo privado era conocido por su sobriedad en lo público. Al llegar al cuarto piso, la escena que los recibió fue algo que bien podría describirse como un banquete privado. Mujeres vestidas con túnicas tan finas que dejaban entrever su piel danzaban mientras músicos tocaban tibia y lira. Era como si César estuviera disfrutando una fiesta solo para él. Cuando Marcus llegó, la música cesó y las mujeres interrumpieron su baile. En el otro lado de la sala, un hombre descansaba de manera relajada, emanando una atmósfera decadente. A pesar del desorden, su toga bien arreglada era inconfundible. Conversa con una mujer a su lado, y al notar la llegada de Marcus, levantó lentamente la cabeza. No tenía la belleza deslumbrante de Pompeyo ni el atractivo robusto de Marcus, pero su mirada, a la vez intelectual y salvaje, captaba la atención de cualquiera. Esos ojos misteriosos observaban a Marcus mientras se acercaba. Desde sus labios, curvados suavemente, salió una voz suave pero llena de vigor. ¿Es la primera vez que nos encontramos cara a cara? No esperaba encontrar a un hombre tan imponente. No sonaba en absoluto como un deudor, y su tono era desafiante. Marcus sintió una chispa de sorpresa. La voz continuó: «Encantado de conocerte. Soy Gayo Julio César». Marcus asintió ligeramente con la cabeza y se sentó en un ángulo opuesto al de César. «Soy Marcus Licinius Crassus. Es un placer conocerte en persona». César sonrió y hizo un gesto a la mujer que estaba a su lado. Ella vertió vino en la copa frente a Marcus. «Yo también me siento contento de verte convertido en un hombre hecho y derecho. Tal vez no lo recuerdes, pero yo te vi cuando eras niño». «¿De verdad?» «Sí. Fue cuando fui a la familia Crassus a pedir un préstamo. En esa ocasión te vi cuando eras un niño. Pero ahora, al verte, eres una persona completamente diferente». Las palabras de César tenían un matiz peculiar. Aunque no podía saber que el alma de Marcus había cambiado, claramente poseía una visión aguda y diferente. «A menudo me dicen eso. Que he madurado mucho con el tiempo». «No solo has madurado como persona, sino que también tu habilidad es impecable. Todo Roma está hablando de las cosas que has hecho. Te refieres a los carros y los arneses. Eso también, pero en mi opinión, lo más impresionante son los estribos y las espuelas». De repente, el cuerpo de Marcus, que estaba a punto de llevarse el vino a los labios, se paralizó en ese mismo instante. Los estribos y las espuelas, en apariencia, no eran productos creados por Marcus. Como aún no tenía intenciones militares, se había atribuido todo el mérito a Crassus. Pompeyo también había dudado de que Crassus tuviera tal talento, pero lo había descartado como una simple casualidad. Sin embargo, César, con total calma, había descubierto que los estribos y las espuelas eran inventos de Marcus. «Está tanteando las aguas». Marcus intentó mantener una expresión indiferente mientras inclinaba ligeramente la cabeza. «No, eso no fue obra mía, sino de mi padre y de Septimus, que está justo detrás de mí. Yo solo les ayudé en el proceso». «Ya veo. Como no son productos para carruajes, sino materiales militares, prefieres no llamar demasiado la atención, ¿verdad? Tienes una gran sensatez». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. No se trataba simplemente de un tanteo. Con solo intercambiar unas palabras, sentía como si las intenciones subyacentes de su interior fueran completamente desveladas. Una sensación extraña que nunca había experimentado en su vida. El agudo poder de percepción de César hizo que la boca de Marcus se secara. Este hombre era completamente diferente a todos los que había conocido hasta ahora. Ni siquiera podía ser consciente de las miradas de Septimus y Dana que sentía por detrás. Marcus centró toda su atención en el hombre frente a él. Marcus había hecho un esfuerzo agotador para mantener su expresión y voz intactas en cualquier situación. Gracias a esto, aunque su interior estuviera lleno de confusión, siempre mantenía la apariencia de calma, sin dejar escapar ni el más mínimo indicio. ¿Podrías decirme en qué basas esa deducción? A pesar de haber sido golpeado de lleno en su punto débil, la actitud de Marcus seguía mostrando total serenidad.
Un destello de admiración cruzó los ojos de César. César sonrió satisfecho y levantó su copa. Conozco muy bien a tu padre. Tiene una gran habilidad política y un talento impresionante para los negocios. Pero, lamentablemente, su comprensión de lo militar es, digamos que, no es lo que esperaría, más bien, algo deficiente. Pero, sin tener ese conocimiento profundo, no sería posible desarrollar estribos o espuelas. No. Sin un entendimiento adecuado de la teoría detrás, ni siquiera podrías concebir esos objetos. Los inventos no surgen sin el conocimiento que los respalde. Después de la rebelión de los esclavos, tuve varias conversaciones con tu padre, y estuve seguro de una cosa. Los estribos y las espuelas no son obra de él. Además, aunque aún no tienes la edad suficiente, te uniste a la represión de los rebeldes. Lo que me hizo estar completamente convencido de que tú creaste esos objetos. Probablemente observaste el rendimiento de los dispositivos que introdujiste y buscaste posibles mejoras. Su tono era tan seguro, como si hubiera sido testigo directo de todo. Marcus, con una leve sonrisa interna, asintió. Es impresionante. Por eso me interesé tanto en ti. Aunque eres joven, me intrigaba cómo podías haber ideado tales cosas. Y luego, al ver que habías renovado por completo los carros y los arneses, mi admiración creció, pero también mis dudas se profundizaron. César vació su copa y, sin borrar su sonrisa, preguntó: ¿Hasta dónde has llegado, realmente?